El trabajo se realizó con una base de datos de una botica y como tablas principales hemos identificado a la tabla de venta. La otra tabla que hemos identificado es la tabla de detalle-venta. También hemos identificado la tabla productos, que tiene el código de productos como ID primario, el lote, descripción, laboratorio, una presentación, el principio activo, la composición, el precio de venta, el stock, la fecha de vencimiento y los descuentos. Y también tenemos la tabla de clientes, el DNI RUC del cliente, la razón social, la dirección, el teléfono, celulares, correo electrónico y observaciones. Y pasando a la tabla dimensional de producto, que tiene el ID de producto, el código de OLTP, el nombre del producto, el nombre del laboratorio, la presentación del producto y también el tipo de medicamento y el estado. DIM empleado cuenta con una llave primaria del ID empleado, el código OLTP, el nombre del empleado y la fecha de nacimiento. La tabla dimensión tiempo tiene un ID tiempo, la fecha, la hora, el mes y el año. La tabla dimensión cliente tiene el ID cliente, código OLTP y el nombre del cliente. La tabla dimensión documento tiene un ID de documento, código OLTP y por último la tabla FACVenta o tabla de hechos. Tiene el ID de la venta, el ID del tiempo, el ID del cliente, el ID del empleado, el documento, el ID del producto y unidades vendidas. Ingreso con IGB, costo con IGB, la utilidad bruta y la fecha de transacción. Continuando con la explicación hacia el SQL Server Integration Services, primero tenemos lo que es todo un contenedor en el cual están todas las dimensiones, en el cual tenemos el copiar documento, clientes, tiempo, empleados, productos y la tarea de ejecutar un SQL, que esta función hace que se limpien todas las tablas. Y luego los flujos de datos. Y en último, un flujo de datos que va a obtener de la tabla de hechos principal de ventas, que esto debe ejecutarse después de las dimensiones. Es por eso que están almacenados en un contenedor. Y ahora vamos a pasar a ver cómo es que se obtienen todos estos datos. Para obtener los datos del documento de la base de datos transaccional, tenemos esta conexión mediante ADO.NET, en cual tenemos la columna de documento, me está obteniendo ese dato, todos sus datos, como puede observar, mediante un query, ¿no? Que es the select documento from tabla documento. ¿Okay? Y para insertar el documento, estamos seleccionando el servidor, pero de la base de datos del modelo dimensional, en el cual está insertándolo en dim documento. Aquí podemos ver el mapeado que está mediante documento y código HTTP, que hace referencia a la llave principal. Ya, y aquí podemos ver los datos. Y luego tenemos para clientes, en el cual estamos obteniendo los datos de Access. Para obtener los datos de Access, simplemente administramos una conexión mediante ADO.NET, el cual me está obteniendo del Microsoft.jet OLEDB 4.0. Y en ahí mismo me está dando lo que es el archivo de Access. Y acá me aparece la tabla y todos sus datos. Igualmente en las columnas podemos ver acá todos los datos que está obteniendo. Y luego pasamos a insertarlos en la dimensión cliente. ¿Por qué ya no estoy haciendo un inner join de todo esto? Simplemente porque necesitamos, o sea, todos los datos están completos. No faltan datos ni nada de eso. Ya. Ya, listo. Ahora pasamos a lo que es los productos. Igualmente se está haciendo un query que está obteniendo todos los datos de la botica, las columnas que se están necesitando de la base de datos transaccional. Y aquí podemos ver sus datos que están dando. Y lo insertamos igualmente en productos. Aquí se puede ver el mapeado que está generando con la inserción de datos. Luego pasamos de tiempos igualmente. De empleados, aquí es donde está el origen del archivo plano, el cual estoy simplemente seleccionando aquí el origen del archivo plano en otros orígenes y estoy seleccionando en este caso los datos del CSV y le estoy diciendo qué columnas quiero que se inserten. Igualmente en insertar empleados le estoy diciendo que se inserten en la dimensión empleado de la tabla dimensional y aquí podemos ver el mapeado y igualmente del SQL. Aquí podemos ver todos los datos que se están obteniendo y la inserción de datos igualmente. Ahora para las ventas se ha generado un script especial que es en base a una función que se ha ejecutado en el SQL que está buscando mediante el ID de la base de datos transaccional. Mediante ese ID me está obteniendo el ID de tiempo de las dimensiones en el modelo dimensional. Aquí es donde se está viendo todo el mapeado que está obteniendo. Para cada ID tiene su función que me está obteniendo el ID. Y estamos haciendo un inner join para jalar datos de
de venta y detalle de venta. Y aquí podemos ver una previsualización. Y ahora pasaremos a ejecutar esto, que aquí me está mostrando los datos, pero vamos a eliminar los datos para hacer la prueba. Okay, se ejecuta 2 veces y se borra. Ahora podemos ver que están vacíos los datos y empezaremos a ejecutar todo. Le doy a iniciar y se ejecuta todo correctamente. Y ahora sí, al hacer un select, vemos que se obtienen todos los datos. Las visualizaciones obtenidas en base a nuestra data mart gracias al SQL Server Integration Services. Bueno, acá en esta visualización podemos ver cómo es que la información viene desde la tabla de hecho de ventas y la de la dimensión empleado para poder ver las ventas de los empleados. También tenemos la compra de los clientes, la utilidad bruta por mes y cómo obtenemos información de costos con IGB y utilidad bruta. En nuestra visualización 2 tenemos la evolución de los ingresos durante los años 2020, 2021 y 2022. Podemos ver que al momento de seleccionar el año se activa o la información, los datos fluye por Datamart y bueno, es plasmada en el Power BI. Al momento de seleccionar todo, ya podemos tener una visión más clara de lo que nuestro cliente pueda requerir en un futuro. Bueno, lo que yo he aprendido de este trabajo práctico es que el Datamart, el SQL Server Integration Services y el Power BI hacen una combinación muy buena se refiere al trabajo y la transformación de datos para empresas, para negocios, para todo lo que tenga que ver con recopilación de datos y el uso de estos para hacer estudios, predicciones e información valiosa para los empresarios. Lo que he aprendido de este trabajo práctico es cómo el SQL Server Integration Services hace la conexión de todos los datos y el envío del dato de la base de datos transaccional hacia el data mart, ¿no? Y cómo es que se conectan mediante el Visual Studio, mediante su extensión, y hacer todas esas funciones en el SQL para poder obtener los IDs y hacer un InnoJoin y todo ese tipo de cosas. Con este trabajo práctico he aprendido que los datos son importantes para la obtención de información clara y precisa de los datos desordenados o sucios, ¿no? Y mm, de los datos sucios que tiene una base de datos transaccional y luego ser llevado a un modelo dimensional de base de datos o modelo estrella, que es recomendable, ¿no? Y luego, gracias a Visual Studio y al SQL Server Integration Services, podemos hacer la extracción y la transformación y la limpieza de los datos, para luego ser llevado al Power BI y así tener una mejor presentación de los datos.